Saludos cordiales, Dios les bendiga. Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Continuamos con la serie sobre sectas religiosas. Hoy nos corresponde en este segmento, ¿sabías que estudiar la secta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los Mormones? Gracias a todos por escucharnos y por el apoyo que nos han dado a este canal. No olvide, por favor, compartir todas nuestras enseñanzas bíblicas. Tal como lo he dicho anteriormente, cada vez que compartimos material sobre sectas y religiones, lo hacemos desde las páginas oficiales de Internet de esas organizaciones para evitar manipulación en la información. Así que nos aseguramos que es veraz y que no intentamos atacar a ninguna iglesia, solo mostrarles sus creencias y refutar sus enseñanzas con respecto a la palabra de Dios, que por cierto es la única fuente autorizada de fe y conducta inspirada por Dios. Nos referimos, por supuesto, a la Biblia judeocristiana, que contiene 66 libros, porque sabemos que otras religiones y sectas usan sus propias Biblias, que han sido alteradas, manipuladas y que demuestran que son falsas doctrinas. Bien, dicho esto, vamos a enfocarnos en la historia de los mormones y al final, como lo hacemos en esta serie, vamos a demostrar por qué es una secta religiosa. En 1805 eh, nace José Smith Jr., que fue el fundador. En 1820, él alega haber tenido una primera visión del Padre Celestial y Jesucristo que se le aparecen y le dicen que no se una a ninguna de las iglesias existentes, ya que todas ellas están equivocadas. En 1827, Smith supuestamente recibió los platos de oro por parte del ángel Moroni, de quien es traducido el libro del Mormón. Ya por el año 1830, el libro del Mormón se publica y la iglesia se organiza con la ayuda de Sidney Rigdon y Parley Pratt bajo el nombre de la Iglesia de Cristo. El nombre de la iglesia se cambia a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días en 1834 y ya en 1838 el nombre se cambia a su forma final, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 1831 la iglesia opera desde Ohio y allí construye su primer templo. En 1838 los mormones se establecen en Independence, que es un condado de Jackson, en Missouri. En 1838, José Smith y Sidney reubican las oficinas centrales de la iglesia eh, a Far West, pero eso no fue duradero debido a muchos conflictos con otros residentes que no eran mormones y dirigen su expulsión del estado bajo la orden de exterminación del gobernador Bob contra los mormones. En 1839 hasta 1844, las oficinas centrales de la iglesia operan desde Illinois. José Smith nombrado alcalde de la ciudad hasta el día de su muerte en 1844. En, también se graba en ese año la sección de 132 sobre doctrinas y convenios, que fue una revelación autorizada de la toma de vírgenes en un matrimonio plural. Muchos creen que además de su esposa, Emma, José Smith se casó con otras 33 esposas. Eh, José Smith también enseñó el famoso discurso del Rey Foley, en el cual habla sobre la naturaleza de Dios como un hombre exaltado, que es donde está evidentemente eh, mucho de su herejía. Eh, Smith muere en un tiroteo cuando una multitud irrumpió en la cárcel, en el cual él asesina a dos hombres y deja herido a otros dos más. En 1847, los mormones pioneros llegan a Salt Lake Valley bajo el liderazgo del segundo profeta de los mormones, que se llamó Brigham Young. Pero es interesante que el padre José Smith tenía prácticas ocultistas. De hecho, eh,
Su hijo, José Smith como fundador, también fue cuestionado muchas veces por practicar la adivinación, la magia, la astrología y por aprobar en su libro la poligamia. Ya les conté que tuvo más de 33 esposas, incluso una de ellas solo tenía 14 años. Así que solo imagínense la clase de líder fundador que esta organización tuvo. Y peor aún, los que todavía siguen esta organización y que por supuesto sabemos están perdidos. Supuestamente Smith tuvo una visión en la que él dice se le apareció Jesús y le dio instrucciones para restaurar la iglesia en los últimos días. Según su testimonio directo, había presenciado como Jesús de Nazaret se le había aparecido y le había dado el privilegio de llamarlo profeta en la tierra para divulgar un mensaje de Dios y la restauración primitiva de Jesucristo, desprendiéndose por supuesto de las creencias cristianas y católicas, que eran los oficiales en aquella época. Pero en esta doctrina de la primera visión que tuvo José Smith en 1820, eh, tuvo una aparición del ángel Moroni, que hijo del profeta Morón, lo que daría el nombre popular a los mormones hoy día. El testimonio que dejó el profeta a los mormones es que el ángel le dio unas indicaciones geográficas muy específicas para que recogiera unas placas de oro en las cuales estaban grabados los verdaderos mandamientos de Jesucristo. Escuche usted nada más. El mismo dudó en obedecer en la búsqueda de esas evidencias. Tras varios intentos fallidos cavando terrenos, finalmente se hizo con esas placas y quedó impreso eh, el acontecimiento años después. A nivel mundial, podemos decir que hay más de 17 millones de mormones y más de 30.000 iglesias. En cuanto a su literatura, usan la Biblia del Mormón, que se llama así, Biblia del Mormón, otro Evangelio de Jesucristo. Además usan otros libros doctrinales como Doctrinas y Convenios y La Perla de Gran Precio, que ellos consideran como inspirados por Dios. Con respecto a sus creencias más fundamentales, van, yo creo, desde lo ilógico y absurdo hasta las más grandes herejías. Los mormones proclaman a Cristo como un Dios entre una multitud de otros dioses que gobiernan en planetas diferentes. Dicen que Él es la descendencia del espíritu de Elohim, o sea, de Dios. Aún más, todos los varones mormones están destinados a volverse dioses, dicen ellos, igual que Jesucristo. Brigham Young enseñó que Cristo era realmente Adán y que a causa de que entró eh, en ese estado natural, nosotros podemos ser bendecidos. Eh, José Smith fue un profeta para ellos, el vidente, y según ellos el autor de la escritura. Eh, por otro lado, los mormones tienen un evangelio muy minucioso en obras que llevan a todos tipos de reinos después de la vida, ya sea celestial, terrestre o de cualquier otra índole. Para ser salvo, según ellos, deben cumplir con las dotaciones del templo, deben casarse para el tiempo y la eternidad y someterse a los bautismos por los muertos. Esto último porque entienden mal 1 Corintios 15, 29. Hacen énfasis en obtener los registros genealógicos de tal forma que los miembros actuales de los mormones pueden llevar a cabo el bautismo de parientes muertos no mormones bajo la autoridad de ellos en sus iglesias. Creen el matrimonio para la eternidad en templos mormones. A los parientes o amigos no mormones no se les permite asistir a ceremonias nupciales. También creen el sacramento o la comunión que consiste en agua y pan sin levadura en lugar de lo que enseña la Biblia de el jugo de uva y el pan sin levadura. Las reuniones del acuerdo anual del diezmo son aquellos donde los mormones declaran si su diezmo se pagó a la iglesia o no, porque es un requisito para poder entrar al templo de ellos. También se abstienen de café y té y alcohol y tabaco y cualquier bebida sin cafeína. Es requisito, dicen ellos, que los miembros realicen los llamados de la iglesia, son requisitos de servicio en la iglesia, los cuales son vistos como un mandato del Señor a través de
una orden del obispo local. A nivel doctrinal, vamos a comparar las creencias más fundamentales de los mormones con las enseñanzas de la palabra de Dios. Los mormones creen en tres dioses. La Biblia dice que existe un solo Dios manifestado en tres personas. Génesis 1:26 nos habla sobre la existencia de la Trinidad actuando y creando al ser humano. Leo para ustedes siempre honrando al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos, aquí está en plural, ahí está la Trinidad, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. San Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra referencia importante de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recordemos también que el bautismo en agua de Jesús aparece nuevamente en la Trinidad. En San Mateo 3:16 y 17, que nos dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el último texto quiero leerles, 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Creo que hay muchos textos que nos afirman la existencia de un solo Dios eh, en tres diferentes manifestaciones, pero creo que estos que hemos leído son contundentes para contrarrestar la doctrina mormona y de otras sectas religiosas. Por otro lado, los mormones creen en el matrimonio eterno en el cielo si se casan en sus templos. La Biblia, por supuesto, contradice esta enseñanza y dice que en el cielo no habrá este tipo de relación. San Lucas 20:34 al 36, en palabras de Jesús, aquí él desmiente esta enseñanza de los mormones. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden llamar morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. También creen los mormones que la salvación está en su organización religiosa y que el infierno es un lugar temporal para los malos. ¿Qué dice Hechos 4:12? Que solo Cristo salva. En ni un otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Romanos 10:9 al 13 nos reafirma esta verdad, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que queda claro, amados hermanos, que ninguna obra ni ninguna obediencia a mandamientos humanos o a iglesias pueden ofrecer la salvación del alma al ser humano. Solo Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz. También creen los mormones en la autoridad sacerdotal de Aarón y Melquisedec como un requisito para recibir ordenanzas de salvación, las cuales son requisitos para entrar a un cielo mayor. Y esta autoridad, dicen ellos, solo se encuentra en su iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Hebreos capítulo 7 y los versos 1 al 4 nos enseña que Jesús es el único medio de salvación y que además es mayor a Aarón, a Moisés, por la razón de que Jesús es Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la ruta de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham todos los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre,
Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Otra creencia de los mormones es que el bautismo en agua es un requisito para llegar al cielo mayor. La Biblia dice que el bautismo en agua es un requisito, es un mandato bíblico, pero nunca es un condicionante para poder salvarse. Romanos 6, 3 al 4 nos habla del simbolismo y significado del bautismo. No es para perdón de pecado ni para salvarse, porque solo Cristo por su muerte y su resurrección y a través de su sangre es que hay perdón de pecados y salvación. Dice así, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y con respecto al bautismo que practican los mormones, ellos lamentablemente realizan el bautismo por los muertos. 1 Corintios 15, 29 nos dice así, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? No existe, amados hermanos, ninguna enseñanza en la Biblia en la que se permita bautizar por los muertos. Ni Jesús le enseñó, ni tampoco sus discípulos. Lamentablemente, los mormones creen que si alguna persona dentro eh, de su congregación por alguna razón se apartó de su creencia, murió sin salvarse, sus familiares vivos pueden darle una segunda oportunidad. Sin embargo, la Biblia enseña que una vez que las personas mueren, su destino no podrá ser cambiado. Unos van a condenación eterna y los que creyeron en Jesús van a la presencia de Dios. Pablo escribe en esta carta de Corintios a los saduceos, una secta religiosa que no creían en la resurrección del cuerpo. Por eso los desafía y los confronta con la evidencia de la resurrección de Jesús como primicia de la creación. Hebreos 9:27 nos afirma que después de morir todos debemos dar cuentas a Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así es que, amados hermanos, este es un breve resumen de sus principales creencias y prácticas y como les enseñé, eh, ellos cumplen con las 5 marcas de una secta religiosa. Por supuesto, si vamos al fondo, descubriremos herejías sobre la Trinidad de Dios que es vergonzoso repetir, pero con lo estudiado tenemos material suficiente para considerarlos una falsa doctrina. Debemos orar esta semana de manera intencional por los mormones para que se arrepientan de sus pecados, sus dirigentes, y para que dejen de manipular a los más débiles y para que el Espíritu Santo les revele la verdad, el Evangelio verdadero de Jesucristo y también sus miembros puedan escapar por sus propias vidas. Para finalizar, recordemos lo que nos enseña la Biblia al respecto de las sectas religiosas, que es el texto que les he compartido en esta serie al final y quiero estarlo recordando. Primera carta de Juan capítulo 4, versos del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Me despido, amados hermanos, de este segmento. ¿Sabías que el día de hoy? El próximo domingo continuaremos, si Dios lo permite, con otra enseñanza bíblica sobre sectas religiosas en este su canal La Voz de Esperanza, Costa Rica. Soy el pastor Sergio López. Gracias
por escucharnos. Que Dios les bendiga. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y compartir nuestros videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.